Bienvenidos a Hechos Históricos, la historia del COVID-19. Este cuento desentraña la narrativa de la pandemia que alteró significativamente el curso de la historia humana. Nuestro viaje hacia el corazón de la pandemia comienza con el surgimiento de una nueva cepa de coronavirus en Wuhan, China, en diciembre de 2019, instigando una crisis sanitaria mundial sin precedentes. Inicialmente llamado nuevo coronavirus de 2019, este agente infeccioso fue declarado pandemia global de pleno derecho por la Organización Mundial de la Salud, OMS, apenas unos meses después de su brote inicial. El virus, que resultó ser muy contagioso y virulento, se propagó rápidamente más allá de las fronteras chinas hacia diversos paisajes geográficos y políticos, remodelando la vida tal como la conocemos. Acuñada la COVID-19, que significa enfermedad por coronavirus 2019, la pandemia ha dejado huellas profundas e indelebles en todos los aspectos de la existencia humana, desencadenando una catástrofe sanitaria, económica y social global. La escala sin precedentes de la pandemia requirió medidas extraordinarias por parte de la comunidad internacional, que merecían una vigilancia coordinada de las enfermedades, una pronta toma de decisiones y un rápido despliegue de recursos. A medida que los casos confirmados y las muertes aumentaron exorbitantemente, un aire de incertidumbre y miedo invadió las sociedades de todo el mundo. Los gobiernos iniciaron medidas de bloqueo sin precedentes para frenar la transmisión del virus, fomentando el distanciamiento social, el trabajo y la escolarización remotos, y una serie de otros ajustes relacionados con la pandemia. La nueva normalidad se impuso a la humanidad, catapultándonos a territorios inexplorados de cambio y adaptación. La pandemia ha tenido profundas implicaciones para la salud física, trascendiendo fronteras e impactando a las sociedades en todo el mundo. El nuevo coronavirus ha cobrado un precio inimaginable en la vida humana, cargando a los sistemas sanitarios y al personal sanitario con una carga abrumadora y sin precedentes. El desgarrador costo que los trabajadores de la salud de primera línea tuvieron que soportar, testimonio de su dedicación y altruismo, sigue siendo un aspecto conmovedor de la narrativa de la pandemia. Un virus de ARN monocatenario, el coronavirus deriva su nombre de las púas parecidas a coronas en su superficie. Estos picos desempeñan un papel fundamental en la capacidad del virus para ingresar a las células humanas, secuestrar la maquinaria celular para la autorreplicación, y desencadenar una respuesta inmune que conduce a una infinidad de síntomas. Desde síntomas leves como tos, fiebre y fatiga hasta otros más graves como complicaciones respiratorias, cardiovasculares y neurológicas, los síntomas de COVID-19 variaron ampliamente. La pandemia tiene importantes ramificaciones económicas, lo que desencadena respuestas incomparables de gobiernos e instituciones financieras. La COVID-19 instigó una perturbación económica generalizada, incluida la recesión, la volatilidad financiera, el aumento vertiginoso del desempleo y estímulos fiscales sin precedentes para amortiguar las consecuencias económicas. Industrias como viajes y turismo, hotelería, construcción y más experimentaron caídas sin precedentes, mientras que otras, como el comercio electrónico, la atención médica y la tecnología, experimentaron transformaciones significativas. Además de las implicaciones sanitarias y económicas, la pandemia también tuvo impactos sociales generalizados. Acentuó varias disparidades sociales, incluido el acceso a la atención médica, la educación y los servicios sociales. También alimentó la retórica anti-inmigrante, tensó las relaciones interpersonales y desafió las normas sociales arraigadas desde hacía mucho tiempo. Surgieron formas únicas de socialización, como reuniones digitales y celebraciones desde vehículos. En varios sentidos, la pandemia fue un espejo de las fortalezas y debilidades de nuestra sociedad. Mientras persistía la pandemia, la comunidad científica se unió para desarrollar una vacuna viable en un tiempo récord. Se superaron los obstáculos tradicionales y la burocracia, y se inició un esfuerzo de colaboración sin precedentes. A finales de 2020, varias vacunas demostraron una eficacia prometedora y fueron aprobadas rápidamente, lo que marcó una hazaña científica increíble que daría forma significativa al curso de la pandemia. Simultáneamente, persistieron los esfuerzos para detectar mutaciones del virus, y adaptar las medidas para limitar la propagación de variantes más infecciosas y potencialmente peligrosas. La noticia de estas variantes mantuvo a las autoridades sanitarias mundiales al límite, revelando las complejidades de gestionar una pandemia en una era de rápida globalización y movilidad humana incomparable. Las campañas de vacunación se llevaron a cabo a una escala sin precedentes, y algunos países lograron con éxito la inmunidad colectiva. Sin embargo, a pesar de la vacunación, el virus no ahorra demografía y continúa desafiando al mundo, especialmente porque las variantes preocupantes amplifican la amenaza global. La pandemia subrayó la importancia de la preparación, y la necesidad de una respuesta global coordinada a las crisis sanitarias. La necesidad de fortalecer los sistemas de salud, fomentar la cooperación científica y formular políticas de salud pública eficaces mostró urgencia en la sombra inquebrantable de la pandemia. La narrativa del COVID-19 abarcó innumerables experiencias individuales, que van desde el dolor y el miedo hasta la resiliencia y la esperanza.
Las historias de trabajadores de la salud desinteresados, la innovación frente a la adversidad, y la solidaridad generalizada pintaron un panorama complejo pero poderoso de la respuesta de la humanidad a la pandemia. Más allá de la respuesta inmediata a la pandemia, el impacto a largo plazo del COVID-19 plantea varias preguntas concretas sobre nuestro mundo y nuestro futuro colectivo. ¿Qué lecciones podemos extraer de la pandemia? ¿Cómo podemos garantizar vías de recuperación más equitativas? Y, lo que es más importante, ¿cómo podemos evitar una catástrofe similar en el futuro? Estas son las preguntas que la COVID-19 nos obliga a afrontar a medida que avanzamos. La lucha contra la COVID-19 sigue siendo un capítulo continuo en la historia mundial. Si bien los avances científicos innovadores nos traen esperanza, debemos permanecer vigilantes y continuar nuestros esfuerzos para protegernos a nosotros mismos y a nuestras comunidades. Solo a través de la acción colectiva, la resiliencia y la voluntad de aprender y progresar podremos realmente poner fin a la pandemia de COVID-19. El COVID-19 nos ha dejado una huella imborrable a todos. Ha demostrado la profundidad de la adaptación y la resiliencia humanas, pero también las vulnerabilidades e inequidades que existen en nuestro mundo. La narrativa del COVID-19 aún se está escribiendo, y su impacto final aún está por verse. Sin embargo, indudablemente ha cambiado la forma en que vivimos, trabajamos e interactuamos, dejándonos prepararnos para el nuevo mundo post-COVID. La historia del COVID-19 traza la trayectoria de esta pandemia transformadora. Pensativo, aunque esperanzador, nos invita a reflexionar sobre la colosal respuesta mundial, y los descubrimientos sin precedentes desenterrados en el proceso. A medida que avanzamos, lo hacemos como aprendices de la historia escrita a raíz del COVID-19, entendiendo los desafíos que tenemos por delante, los cambios que debemos catalizar y los triunfos que podemos lograr. Lo más importante es que COVID-19 nos invitó a reflexionar colectivamente sobre nuestras relaciones con el planeta. Como el virus se originó a partir de animales y la degradación ambiental, sirve como un crudo recordatorio de nuestra interconexión con la Tierra, y del imperativo de formular prácticas sostenibles que aseguren una coexistencia más saludable. La era de la COVID-19 se ha caracterizado por la convergencia disruptiva de las crisis sanitarias, económicas y sociales globales. Sin embargo, la respuesta que provocó mostró la extraordinaria resiliencia del espíritu humano. Reunir comunidades, países y continentes en la causa común de la seguridad pública. Y a través del velo ensombrecido de la desesperación, también ha iluminado faros de esperanza y unidad mientras nos esforzamos por lograr un futuro compartido. El impacto prolongado de la pandemia en nuestra vida diaria, nuestro bienestar físico y mental, nuestras estructuras económicas y nuestra dinámica social culminan en una intrincada red de preguntas y desafíos. ¿Cómo nos adelantamos a la agitación? ¿Cómo gobernamos de nuevo tras un régimen tras otro que trasciende la pandemia? ¿Y cómo nos curamos y recuperamos del costo humano del costo global de COVID-19? Las respuestas no residen en una solución preenvasada, sino en una búsqueda laberíntica para reimaginar nuestro mundo más resiliente y equitativo que antes. A medida que el mundo continúe lidiando con el COVID-19 y sus desafíos asociados, el profundo impacto de la pandemia repercutirá en los años venideros. Sin embargo, se están aprendiendo lecciones, se están desarrollando capacidades y se está fortaleciendo la resiliencia. Nuestro viaje continúa y la narrativa del COVID-19 se acerca lentamente a su conclusión. Pero quedará grabado para siempre en nuestra historia colectiva, un recordatorio de la importancia de la preparación, la solidaridad y un sentido compartido de responsabilidad para el futuro. La historia del COVID-19 es más que una simple crónica de una pandemia, es un testimonio de la fuerza y perseverancia humanas, nuestra capacidad de adaptación y nuestra capacidad de innovar y responder frente a la adversidad. A medida que se abre el telón de este capítulo de la historia de la humanidad, queda un claro recordatorio: si bien es posible que hayamos capeado esta tormenta, las nubes de posibles crisis se ciernen siniestramente en el horizonte. Así como el poderoso mar deja su huella en pequeños granos de arena, el COVID-19 también ha dejado su huella imborrable en la humanidad. A medida que nos orientamos después de este cataclismo global, navegamos por las olas del cambio, fortalecidos por el conocimiento compartido adquirido a través de esta profunda experiencia humana. La pandemia ha causado pérdidas incalculables, pero también ha estimulado una innovación, compasión y solidaridad incomparables. ¿Qué depara la pandemia para el futuro de nuestro planeta? La devastación provocada por la COVID-19 presenta desafíos y oportunidades complejos. Ilumina la urgencia de abordar de frente cuestiones como el cambio climático, las desigualdades en salud y la resiliencia económica. Se necesitan acciones urgentes para fortalecer nuestra preparación futura y alinear las políticas globales para mitigar riesgos imprevistos. La pandemia, en toda su gravedad sin precedentes, ha arrojado luz sobre la fragilidad de las naciones y los desafíos multifacéticos de la globalización. En un mundo caracterizado por una interdependencia cada vez mayor, nuestras respuestas a las crisis deben cambiar el enfoque y redefinir el éxito para que sean más inclusivas y sostenibles, salvaguardando el bienestar compartido de la comunidad internacional y al mismo tiempo reforzando la resiliencia local. En el epicentro de esta crisis sanitaria mundial, la vida en la ciudad de Wuhan comienza a hacerse eco lentamente de su vitalidad prepandémica. Sin embargo, la ciudad y el resto del mundo han sido alterados para siempre por el COVID-19.
Los contornos específicos del mundo pospandemia todavía se están esbozando en respuesta a la narrativa cambiante de este desafío global duradero. Es una prueba, no solo de nuestra destreza médica o resiliencia económica, sino de nuestra empatía colectiva, innovación y voluntad de sobrevivir y reconstruir. Cada día, un testimonio de nuestra fuerza. Y a medida que la pandemia retroceda lentamente, reemplazada por narrativas de recuperación y resurgimiento, el legado de la historia compartida de COVID-19 de la humanidad seguirá dando forma a nuestro mundo. La historia advierte que las pandemias son una amenaza constante, y su resurgimiento periódico tiene el poder de remodelar las sociedades y redefinir las relaciones globales. La historia del COVID-19 nos enseña a permanecer vigilantes y preparados, reconociendo que pisamos las fallas de un futuro cambiante e incierto. Ningún capítulo de la historia humana está completo sin que las historias de la gente común hagan cosas extraordinarias. COVID-19 no ha sido diferente. La pandemia ha afectado profundamente nuestro sentido de responsabilidad comunitaria e individual, trascendiendo las diferencias y recordándonos nuestros vínculos inextricables en este pequeño planeta azul. La pandemia desencadenó a los caballos oscuros del progreso científico, tecnología de vacunas de ARN, antivirales y anticuerpos monoclonales. Los avances científicos, que alguna vez se creyó que requerían años, si no décadas, se lograron en cuestión de meses. Este extraordinario ritmo de progreso tecnológico ha planteado posibilidades apasionantes para el futuro de la medicina. La historia del COVID-19 es un sombrío recordatorio de nuestra experiencia compartida, y un testimonio del poder transformador de las crisis en la configuración de sociedades e individuos por igual. A medida que la narrativa de esta pandemia refuerza cantadamente su giro final y cansado, la humanidad sigue siendo consciente de las profundas lecciones aprendidas, los sacrificios realizados y la esperanza de un futuro más saludable y equitativo. Es a través de nuestra experiencia compartida de sufrimiento, sacrificio y supervivencia que nuestra resiliencia humana colectiva se fortalece y nuestros vínculos comunes se profundizan. La pandemia de COVID-19 es otro capítulo más en la historia de nuestra resiliencia una historia que sigue creciendo en compasión, fuerza y humanidad compartida. Las secuelas de la pandemia de COVID-19 requieren una acción global coordinada, el fomento de la cooperación internacional, y un compromiso para apuntalar los valores sociales y económicos universales. Requiere un cambio de la recuperación a la resiliencia, promoviendo un crecimiento inclusivo, sostenible y en armonía con nuestra frágil ecología planetaria. A medida que se acercan los créditos finales de la pandemia, reconocemos las abundantes semillas de cambio que esta crisis global ha sembrado. Para las crónicas de las economías reconstruidas, las normas sociales reinventadas y las relaciones globales reconstruidas, la historia del COVID-19 es un conmovedor recordatorio del poder transformador de las crisis y del potencial de oportunidades inherentes.